Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Un saludo para todos. Soy Absalón San Clemente, un psicólogo dedicado al mundo de la física cuántica y al mundo de la espiritualidad. Estoy para servirles. Estamos en las Islas Británicas, en Londres. Mi correo es absalonsb@hotmail.com. Para las personas que quieran tener contacto conmigo a través de ese correo lo pueden hacer. Estoy para servirles, mis queridos amigos. Hoy tengo una grabación que es bien difícil de procesarla, de poderla asimilar, pero es un fundamento de la sabiduría muy interesante. Y es el hecho de que nosotros estamos en este planeta para tener una experiencia de vida, y esas experiencias de vida tienen que suceder, tienen que suceder porque es la única forma que tenemos nosotros de detener, de frenar todo lo que viene desde el ego y desde la inconsciencia. Ahorita estuve escuchando a la viuda de Pablo Escobar explicando y pidiendo perdón, igual que su hijo, de todo lo que sucedió en nuestra tierra colombiana, las masacres, las bombas, los asesinatos. Y tuvieron que vivir esa experiencia, me puse a pensarlo, tuvieron que vivir esa experiencia para poder corregir, para poder detener, para poder analizar lo que el ego pretende con la humanidad. El ego es, para mí, una posesión demoníaca. Para mí, el ego es una dualidad que no se sacia absolutamente con nada. Y que no se sacia y llega el momento de pérdida del control. Nosotros encontramos muchas personas que desafortunadamente tienen experiencias de dolor fuerte, de abandono, de humillación, de maltrato, de desintegración familiar. Y esas personas tienen, que esto es muy duro, la observación de ese fenómeno, lo observan, por lo menos ya lo pueden observar, antes no se dan cuenta de él. Pero les cuesta tanto trascender un hecho, reconocer un error, aceptar un daño que le han generado a otro ser humano. Y lo observan, quieren trascenderlo, pero el problema está en la persona que no es capaz de superarlo y repite una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Pero de todas formas, en la sabiduría, todo eso tienes que vivirlo, experimentarlo y repetirlo, de pronto con mucho más dolor, con mucho más sufrimiento, con muchas más enfermedades, pero la persona en algún momento detendrá la inconsciencia que trae, el daño que trae hacia un mundo, hacia una sociedad, hacia sí mismo, el saboteo de su vida, el saboteo de su propio proyecto de vida, porque el que sabotea su vida, el que agrede su vida es uno mismo. Pero hay que observarse y observar a esa dualidad llamado ego, inconsciencia. La gente tiene que vivir esa experiencia tan dolorosa de la muerte, de la masacre, del asesinato, del abandono, para poder ver al final del camino, porque hay gente que desafortunadamente ni muriendo se comprenden ni entienden que el mundo de la egocracia, que el mundo del control, de la manipulación, del miedo, de la intimidación, no es el camino, mis queridos amigos. El verdadero camino de la humanidad es el respeto al otro, porque el otro soy yo. Esto es tan difícil para que el señor ego lo acepte. El daño que yo le genere a una planta, a un animal, a un ser humano, es un daño que me voy a hacer a sí mismo. Esta señora, esta viuda, decía que estaba supremamente arrepentida, que no quería repetir esa historia, que perdón por todo el daño que hacían, que hicieron, pero que todavía no podía limpiarse de su interior tanto dolor generado a través de la violencia y el narcotráfico, y que no quiere repetir la historia,
y ha escrito libros y ha reconocido. Y quiere salirse de la vergüenza porque ya no es aceptada en Colombia. Es juzgada en Colombia. Así hayan pasado 40 años. O sea, ¿qué significa esto? Que la gente cree que con el poder y la violencia y la intimidación logrará el respeto. Y logra la degradación de una sociedad, degradación de unas personas, desintegración de cerebros a través del consumo de tóxicos. Mis queridos amigos, me parece impresionante esta señora que después de tantos años no ha podido quitarse esa lastre, ese mugre. A pesar de que ella no gestionó esos hechos, pero acompañó a ese personaje que hizo tanto sufrimiento. Pero el daño generado a los demás es un daño que yo le hago a sí mismo y a mi generación, a mis hijos, a la generación que viene hacia el futuro. Mis queridos amigos, por favor, vamos a corregir, vamos a observar, vamos a vivir desde el hecho real, desde nuestra conciencia, desde nuestra espiritualidad, desde el amor. El amor es el fundamento de esta vida. El respeto hacia sí mismo y a todo tipo de ser humano que se presente. A todo tipo de ser humano. Ya no sigamos en el vivo bobo, porque todo el mundo está dándoselas de muy vivo, robando, matando, asesinando, y es un bobo, porque todo eso que le está haciendo al otro le llegará a él, le llegará a su generación, hasta la 7ª generación. Observemos con detalle lo que nosotros expresamos. Observemos con detalle nuestras acciones contra nuestros hermanos. Observemos nuestros detalles y cómo nos estamos expresando, si está ese metido allí, esa dualidad insaciable, egoica, posesiva, clasificadora, violenta. El ego es violento. El ego quiere tener la razón y son los personajes que pelean por tener una razón. O eres espiritual, tu esencia real. El ser espiritual no pelea absolutamente con nadie. El ser espiritual es muy sencillo. No necesita pelearse con nadie. No necesitamos debatirnos en temas con nadie. Si yo tengo la razón o tú tienes la razón, eso es absurdo. Todos vemos la vida no como es. La vida es neutra, pero la interpretamos de acuerdo a nuestro ego interno. Y queremos imponernos en el otro. Y queremos decidir en el otro. Mis queridos amigos, no decidan en nadie. Decidan en ustedes mismos. Cambien ustedes para cambiar la realidad externa. Vivan en la sencillez, en el amor, en el respeto hacia sí mismo, y todos los demás se van a beneficiar. Pero yo no puedo cambiar ninguna realidad externa, ninguna. Es que yo quiero cambiar el comunismo, el socialismo, es que yo quiero cambiar los partidos políticos, es que yo quiero cambiar el cambio climático, yo quiero cambiar, manipular todo lo que está afuera, que está muy mal. No. No. El cambio de afuera se realizará cuando tú cambies dentro. Y no tienes que pelear con nadie. Y no tienes que disgustarte con el otro. Ni tienes que juzgar al otro. Lo único que tienes que hacer tú es ser ese ser interno, espiritual que llevas dentro y que es tu esencia y que nunca se va a morir. Es ocupar tu puesto de ser imagen y semejanza de una creación. Es sencillamente no debatirse con nadie. Si algo está sucediendo es porque ese ser humano necesita esa experiencia. Tú educa con tu acción, no con la imposición, que esto es un horror, querer imponer. Es que a las buenas o a las malas ese personaje me tiene que obedecer. Olvídate que estás hablando de tu ego. Y hay egos religiosos, y hay egos espirituales, y hay egos de diferentes clases camuflado. La experiencia de cada ser humano es una experiencia de divinidad que tiene que vivir para poder despertar. Es duro decirlo. Todo lo que hemos vivido, mi tierra colombiana, por ejemplo,
sus elecciones, sus presidentes, sus representantes tenían que haber sido elegidos para poder comprender a través de la experiencia que esas elecciones que han hecho son correctas o incorrectas. Yo no participo en nada de eso, pero cada cual con su experiencia se da cuenta qué es lo que eligió y si lo está haciendo con conciencia o simplemente lo está haciendo porque le han pagado o porque le han manipulado. Pero así vivimos en el mundo. Nuestras decisiones son decisiones con conciencia o con inconsciencia. Depende cómo las hagas. Con miedo o sin miedo. Depende cómo la hagas. Le invito a que lo hagas desde el mundo de la conciencia. Desde el mundo del ser. Desde el mundo de la espiritualidad. Desde el mundo de la vibración. De la tranquilidad. De la honestidad. Ser sano y ser bueno se volvió un peligro. Ser honesto se volvió un peligro, lo sé. La gente sana, buena y honesta y espiritual los atacan, los agreden, los tildan de brujos, de hechiceros, los queman. Durante la historia ha sucedido, lo sé. Pero no podemos detenernos en ser lo que realmente somos. No esa dualidad, no ese intruso metido en nosotros que nos administra la vida tan mal, pero muy mal. No sirve matar a otro. No sirve robar a otro. No sirve envidiar a otro. No sirve debatirse por tener la razón con otro. La realidad es neutra, mis amigos. La realidad es neutra. Todos vemos la vida de forma diferente, pero la pregunta es desde dónde yo estoy haciendo la lectura. ¿Desde mi ignorancia? ¿Desde mi ego? ¿O desde mi conciencia? ¿Desde mi ser y mi sabiduría? ¿Cómo estoy interpretando la vida? Pero la vida en realidad es neutra. Son cosas que yo quiero que por favor practiquemos. Ocupa tu lugar. No permitas que el intruso entre a ti y te dañe la vida. Te ponga en miedo, te ponga en duda, te ponga aislado, te ponga a la defensiva, con 2 pistolas en el bolsillo. Ya mi tierra colombiana todo el mundo anda armado. Es un desastre lo que está pasando. Y las leyes ayudando a eso. No, señores. La mejor arma que tú vas a tener es la paz. La mejor arma que tú vas a tener es la ética. La mejor arma que tú vas a tener es el amor hacia el otro ser humano. La mejor arma que es ocupando el lugar de espiritualidad que tienes. No soy religioso. No soy un pastor ni nada de esas cosas. Soy un ser simplemente que está explicando una experiencia de vida que yo estoy llevando en proceso. Porque debo de hablar de mi experiencia. Todos debemos de ser pastores de sí mismo. Porque tú estás creado a imagen y semejanza y significa que estás con el poder supremo. Pero si te aíslas, si desprendes tu brazo de esa energía inteligente que diseña todo, entras en miedo, entras en duda, entras en desconfianza y entras a enfrentarte con tu hermano. ¿Desde dónde estás viendo la realidad y cómo la estás interpretando? Los invito, mis queridos amigos. Hay gente que ha generado violencia tremenda. Ahora el caso que estaba viendo de la viuda de Pablo Escobar, yo observo sin juzgarla. No soy nadie para juzgar, pero sí me da un gran ejemplo observar ese historial de muerte y de masacre, creyendo ser los dueños de la vida a través de la violencia y el poder. Y la destrucción y el masacre. No funciona, amigos, no funciona. El amigo que lleva la mentalidad de tratar de robar, de tratar de manipular, de tratar de explotar a su hermano, no le funciona. Llega un momento en que eso hay ruptura y tú eres el que te está robando. Y tú eres, pensando que le vas a hacer daño al otro, el que se hace daño a sí mismo, a su integridad. Por favor, el mundo está hecho de conciencia. La inconsciencia para mí y para muchos, y confío en vosotros, es una historia antigua, pasada. Estamos en el cambio, estamos en la observación de sí mismo, estamos ocupando nuestro sitio otra vez, estamos saliendo del miedo, estamos respetando todo lo que se mueva. Hay que respetar todo lo que se mueva y amar todo lo que se mueva, porque lo otro que estás viendo eres tú también, y está demostrado en pura física cuántica. Mis queridos amigos, los respeto y hago esto con mucha emoción porque observen la historia y la historia te educa y observa tu experiencia de vida.
Y ahí te darás cuenta realmente si estás en conciencia o en inconsciencia. Chao, mis queridos amigos. Hasta luego.